Muy buenas noches, soy el alumno Rubén Amancio Castillo Fernández de la carrera de Derecho. En esta oportunidad voy a exponer el tema relacionado sobre la reforma agraria, los cambios y permanencias políticas, económicas, sociales ocurridas entre 1930 y 1990 y su influencia en la conformación del Perú actual. El periodo comprendido entre 1930 y 1990 constituye una de las etapas más importantes de la historia contemporánea del Perú. Durante estos 60 años, el país experimentó profundas transformaciones políticas, económicas y sociales, que modificaron su estructura y dieron origen a muchas de las características que presenta en la actualidad. Sin embargo, junto con estos cambios, también persistieron problemas históricos como la desigualdad social, la centralización del poder y la dependencia económica de la exportación de materias primas. El estudio de los cambios y permanencias de este periodo permite comprender cómo se formó el Perú moderno y desarrollar su interpretación histórica basada en la relación entre pasado y presente. Cambios y permanencias políticas. La alternancia entre gobiernos democráticos y militares entre 1930 y 1990, el Perú atravesó diversas etapas políticas caracterizadas por la sucesión de gobiernos constitucionales y gobiernos militares. Durante gran parte del siglo XX, la democracia fue interrumpida en varias ocasiones por golpes de Estado. Entre los principales gobiernos del periodo destacan el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas encabezados por Juan Velasco Alvarado, el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, el gobierno de Alan García Pérez. Esta alternancia produjo constantes cambios en la organización del Estado y en las políticas públicas. También tenemos la ampliación de la participación política, que viene a ser, durante estas décadas se ampliaron progresivamente los derechos políticos de la población. Uno de los hechos más importantes fue el reconocimiento del voto femenino, que fue en el año 1955, permitiendo que las mujeres participaran plenamente en los procesos electorales. Asimismo, aumentó la participación de sectores populares, trabajadores, campesinos y organizaciones sociales en la vida política. La reforma del Estado también lo hemos visto, ¿no?, en el gobierno de Velasco Alvarado, en la cual se impulsaron profundas reformas estructurales. Entre ellas es la reforma agraria, la nacionalización de empresas estratégicas, la reforma educativa, la mayor intervención estatal en la economía. Estas medidas buscaron reducir las desigualdades históricas existentes en el país. También hubo un surgimiento de la violencia política. Eso se da en la década de 1980, en donde aparecieron organizaciones subversivas como Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que iniciaron acciones armadas contra el Estado. La violencia política generó miles de víctimas, desplazamientos internos y una profunda crisis institucional cuyas consecuencias aún forman parte de la memoria colectiva nacional. Ahora, hablando de las permanencias políticas, a pesar de los cambios ocurridos, algunos problemas políticos continuaron presentes, como el centralismo, ¿no? Desde la época republicana, el poder político, económico y administrativo permaneció concentrado en Lima. Esta situación limitó el desarrollo equilibrado de las demás regiones del país. También hubo inestabilidad política, ¿no?, por los frecuentes golpes de Estado, crisis gubernamentales y enfrentamientos políticos en la cual evidenciaron una persistente debilidad institucional. También hubo una desigualdad de representación, en la que muchos sectores rurales, indígenas y amazónicos continuaron teniendo una participación limitada en las decisiones políticas nacionales. Los cambios y las permanencias económicas. Bueno, en este caso, en este punto, los cambios económicos. Durante la primera mitad del siglo XX, la economía peruana dependía principalmente de la exportación de productos agrícolas y minerales. Con el paso de los años se impulsó la industrialización, especialmente entre las décadas de 1950 y 1970, promoviendo el desarrollo de fábricas y actividades manufactureras. La reforma agraria de 1969 fue uno de los acontecimientos económicos más importantes impulsada por el gobierno de Velasco Alvarado, en la que sus objetivos fueron eliminar los grandes latifundios, redistribuir la tierra entre campesinos, mejorar las condiciones de vida rurales, reducir la desigualdad histórica en el campo. La reforma transformó profundamente la estructura de la propiedad de la tierra en el Perú. La crisis económica en los años 80
estuvo marcada por graves problemas económicos, como fue la elevada inflación, la caída de la producción, el aumento del desempleo, el incremento de la deuda externa. La hiperinflación afectó gravemente el poder adquisitivo de la población y deterioró las condiciones de vida. Los cambios y permanencias sociales. La migración interna. Desde mediados del siglo XX, millones de peruanos migraron desde las zonas rurales hacia la ciudad, en busca de mejores oportunidades laborales y educativas. La principal ciudad receptora fue Lima, que experimentó un crecimiento acelerado. La expansión educativa también se incrementó el acceso a la educación primaria, secundaria y superior. La educación permitió una mayor movilidad social y favoreció la formación de nuevas clases medias urbanas. También hubo un reconocimiento de sectores históricamente excluidos, pues las comunidades campesinas indígenas comenzaron a tener un mayor reconocimiento de sus derechos y de sus importancias dentro de la identidad nacional. Las permanencias sociales, hubo pobreza, donde aunque hubo avances significativos, amplios sectores de la población continuaron viviendo en condiciones de pobreza. La desigualdad social, las diferencias en educación, salud e ingresos permanecieron entre diversos grupos sociales, así como también la exclusión social. Las poblaciones indígenas y rurales continuaron enfrentando barreras para acceder plenamente a oportunidades de cambio. La influencia de estos cambios y permanencias en el Perú actual, la formación de una sociedad urbana. Las migraciones internas transformaron la composición demográfica del país. Actualmente la mayoría de la población vive en ciudades, fenómeno iniciado durante este periodo. También hay una diversidad cultural en las ciudades, donde la llegada de poblaciones andinas y amazónicas a los centros urbanos contribuyó a la formación de una sociedad multicultural, una característica fundamental en el Perú actual. La nueva estructura agraria, la reforma agraria modificó la propiedad de la tierra y eliminó gran parte de los antiguos latifundios, transformando las relaciones sociales en el campo. También hubo una consolidación de la participación ciudadana. La ampliación de los derechos políticos permitió una participación más amplia de la población en los procesos democráticos. También hubo persistencia de desafíos históricos, ¿no? Los problemas como la centralización de Lima, la desigualdad económica, las brechas regionales, la pobreza rural, la debilidad institucional. En conclusión, entre 1930 y 1990 el Perú vivió profundas transformaciones políticas, económicas y sociales. La ampliación de la participación política, la reforma agraria, la urbanización, las migraciones internas y las reformas estatales cambiaron significativamente la estructura del país. Sin embargo, también existieron y persistieron problemas históricos como el centralismo, la desigualdad social y la dependencia económica de los recursos naturales. La interacción entre estos cambios y permanencias explica gran parte de la realidad peruana actual. El comprender este proceso permite desarrollar una interpretación histórica crítica, reconociendo que el Perú de hoy es el resultado de múltiples transformaciones, conflictos, continuidades y esfuerzos de diversos grupos sociales a lo largo del siglo XX. Muchas gracias.